Hola, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre las integrales de funciones exponenciales. Es decir, vamos a trabajar integrales donde vamos a utilizar la fórmula número 6 y también la fórmula número 11. Esta fórmula de la número 11 se diferencia de la 6 porque este valor de a es cualquier número real positivo, distinto de 1, y este pues ya conocemos que es el número e, que ya tiene su propia integral, porque recordemos que al derivar esta función, su derivada es de nuevo e a la u. De hecho, esta es la única función que cumple esta propiedad, que su derivada es ella misma, y también la integral. Bueno, con la excepción de que le sumamos la constante de integración. Y la número 11, igual, al derivar esta función obtenemos esta parte de aquí, porque recordemos que la derivada de a a la u es logaritmo natural de a por a a la u. Entonces aquí se cancelaría este logaritmo natural de a. De ahí viene la restricción de que tiene que ser este valor un número positivo, porque recordemos que el logaritmo de números negativos no existe. Y además tiene que ser distinto de 1 porque el logaritmo de 1 es 0. Entonces esta división no estaría definida. Entonces recordemos esas restricciones para la fórmula número 11. Bueno, ya que vamos a aplicar esta fórmula, vamos a hacer un par de ejercicios para ver cómo podemos utilizarla haciendo algunos cambios de variable si es que la integral no sale de forma directa. Para nuestro primer ejemplo vamos a comenzar con algo sencillo. Vamos a resolver la integral de 5 elevado a la x menos 5 medios, y aquí tenemos el diferencial de x que no puede faltar. Bueno, por la forma de la base, que es un número positivo distinto de 1, entonces podemos utilizar esta segunda fórmula que tenemos aquí. Pero recordemos que este exponente u tiene que ser este mismo que aparece aquí en el diferencial, es decir, esto tendría que ser una sola variable. Significa que aquí podemos utilizar un cambio de variable. Podemos llamar esto u, y de igual forma cuando lo derivemos nos vuelve a quedar el diferencial de x, que va a ser el diferencial de u, y no hay ningún problema. Otra forma más directa es utilizando las propiedades de las potencias. Esta resta la podemos separar como 5 a la x por 5 a la menos 5 medios. Pero 5 a la menos 5 medios es una constante, entonces podemos extraerla fuera de la integral y ya tendríamos de una vez esta forma de la integral. La voy a hacer de las dos formas para que se fijen cómo va el procedimiento. La primera, haciendo el cambio de variable. Vamos a llamar u a este exponente, entonces para encontrar el diferencial derivamos con respecto a x, que sería la misma derivada, porque la derivada de 5 medios es 0. Entonces la sustituimos y obtenemos entonces que esto sería 5 a la u por el diferencial de u. Ya tenemos nuestra fórmula de manera directa, el valor de a, que es 5. Entonces solamente aplicamos esta propiedad, que sería 5 a la u entre el logaritmo natural de 5 más la constante de integración. Pero recordemos que cuando hacemos este cambio de variable tenemos que volver a la variable original. Entonces en lugar de u aquí vamos a escribir x menos 5 medios, y con eso concluimos el ejercicio. Ahora voy a hacerlo de otra forma sin hacer el cambio de variable, solamente aplicando las propiedades de las potencias. Recordemos esta propiedad de las potencias, donde tenemos que, si tenemos la base y una resta de exponentes, esta es la división, la misma base y distinto exponente. O que es lo mismo escribirlo como un producto, este a a la m lo podemos pasar al numerador como con exponente positivo, y sería a a la n por a a la menos m. Esta propiedad es la que vamos a aplicar en este numerador, lo vamos a separar como 5 a la x por 5 a la menos 5 medios. Entonces solamente vamos a utilizar las propiedades de linealidad de la integral, vamos a extraer esta constante fuera de la integral. Entonces dentro de en esta parte de la integral ya nos queda de la forma en la que está escrita nuestra fórmula. 5 a la x diferencial de x, entonces eso es igual a 5 a la x por logaritmo natural de 5.
sin olvidar multiplicar esta constante que tenemos fuera. Ahora vemos que estas expresiones son exactamente la misma, porque este 5 a la menos 5 medios por 5 a la x, volviendo hacia atrás en esta propiedad, como se están multiplicando, entonces las juntamos en el exponente, que se convertiría en x menos 5 medios entre el logaritmo natural de 5 más la constante de integración. Entonces cualquiera de las dos formas es válida. Haciendo cambio de variable, si no, no hay ningún problema, utilizan las propiedades de las potencias. Para el ejemplo número 2, aquí sí, forzosamente vamos a tener que utilizar un cambio de variable. Recordemos que para este caso nuestro objetivo es utilizar alguna de estas dos propiedades, alguna de estas dos fórmulas. En esta integral tenemos como función exponencial esta parte e a la x al cubo. Teniendo esta base que es e, la lógica nos indica que tendríamos que utilizar esta fórmula, pero nuestro exponente es x al cubo. Entonces vemos la particularidad de que al derivar x al cubo, su derivada va a tener el término x a la 2, x cuadrado. Entonces, igual en esta integral tenemos e a la u diferencial de u. Entonces necesito que esta parte del exponente sea una sola variable. Ese va a ser mi cambio de variable. Vamos a utilizar u igual a x al cubo. Y derivando entonces, encontrando el diferencial de u sería 3x cuadrado por el diferencial de x. Este x cuadrado por el diferencial de x, que sería x cuadrado por el diferencial de x, estos dos términos harían el papel del diferencial de u, pero me hace falta este término 3. Lo voy a reescribir de esta forma, solamente permuté los términos y veamos que este término de aquí, x cuadrado por dx, aparece en el diferencial de u, pero hace falta este 3. Entonces, si multiplicamos un 3 aquí, debemos de dividir también entre 3 para no alterar esta función. Pero este 3 que estamos dividiendo no lo necesitamos, entonces saldría como un tercio, porque es una constante, puede salir de la integral como un tercio. Ahora sí, lo que tenemos aquí en rojo, este es el diferencial de u, x al cubo sería u, entonces ahora tendríamos un tercio, la integral de e a la u por d de u. Para esta integral ya tenemos su fórmula directa, que es de nuevo e a la u más la constante de integración, sin olvidar multiplicarlo por un tercio. No olvidemos aquí a efectuar la propiedad distributiva, un tercio por la constante de integración es otra constante nueva. Y además hay que volver a la variable original. Entonces en lugar de u vamos a escribir x al cubo. Y con eso concluimos el ejemplo número 2. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, voy a utilizar aquí otro color para el ejemplo número 3. Tenemos la integral de e a la x menos e a la menos x. Y en el denominador se parece, pero difiere del signo. Si notamos un poco, la derivada del denominador es exactamente el numerador. Entonces, si nuestro denominador es nuestra nueva variable, todo el numerador sería el diferencial de esa nueva variable. Ahora se preguntarán, bueno, también la derivada del numerador es el denominador, pero no me sirve que esté en el denominador porque no puedo agrupar este d de x con un valor que está en el denominador, porque necesito que esté en el numerador para escribirlo como un solo término. Porque al pasar el denominador hacia arriba, entonces pasaría con signo, con exponente menos 1. Y esta función con exponente menos 1 ya no sería la derivada de esta función. Entonces hacemos que nuestro cambio de variable sea el denominador, porque así el numerador junto con el d de x sería el nuevo diferencial. Escribimos ahora entonces nuestra nueva variable, que sería el denominador, y al derivar entonces tendremos la derivada de e a la x, que es e a la x, más la derivada de e a la menos x, que sería e a la menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. De ahí viene este signo menos, por el diferencial de x. Ahora sustituimos en esta integral y queda muy sencilla porque esta integral ya la conocemos, que es la del logaritmo natural de
el valor absoluto de u más la constante de integración. Y ahí solo resta volver a la variable original. Y esa sería la respuesta para esta integral. Vamos a concluir con un ejemplo más. Para este último ejercicio tenemos aquí la integral de 5 a la x por 1 menos 5 a la x y luego por 1 más 5 a la x, todo esto elevado a la 6, este último factor, por el diferencial de x. Bueno, se nos puede ocurrir hacer propiedad distributiva, desarrollar esta potencia y luego separar como integrales ya individuales. Puede quedar un poquito largo el procedimiento, pero se puede intentar. Pero en este caso, como tengo aquí un exponente 6 y este término 5 a la x se repite en estos otros dos factores, entonces la intuición, un poco de intuición, nos indica que este podría ser un candidato para nuestro cambio de variable. Entonces vamos a utilizar este como el cambio de variable. Además, recordemos que cuando derivemos 5 a la x, nos vuelve a quedar el mismo término de 5 a la x, solo que acompañado del logaritmo natural de este 5, que sería la base. Pero no nos preocupamos por ese logaritmo natural porque es una constante y perfectamente podemos extraerla de la integral. Entonces, haciendo la sustitución, tenemos que u es 1 más 5 a la x, utilizando esto para que nuestra variable u me quede elevado a la 6 y ahí podamos utilizar la integral de las funciones polinómicas. Entonces derivamos el diferencial de u, que sería la derivada de 1, que es 0, y la derivada de 5x, que sería logaritmo natural de 5 por 5x y luego el diferencial de x. Esta parte que tengo aquí, 5 a la x por el diferencial de x, sería este 5x por el diferencial de x que tengo aquí. Bueno, entonces se preguntarán qué hago con este término que no es u y que tampoco se incluye en la derivada de u, en el diferencial de u. Bueno, resulta que ya que tenemos aquí que u es igual a 1 más 5x, nuestra integral tiene que quedar ahora toda en términos de u, que sería la nueva variable. Como aquí estamos involucrando al 5x y no tenemos aquí ninguna potencia, entonces podemos despejar aquí para 5x y así tener una expresión en términos de u. Bueno, les escribí aquí que 5x lo vamos a dejar en términos de u. Entonces, u menos 1 sería igual a 5x. Aquí solamente reescribí esta integral para que podamos ver el arreglo, de modo que pueda utilizar todo el diferencial de u. Ya tenemos la parte de 5x por el diferencial de x, pero me hace falta este logaritmo natural de 5. Entonces, si multiplico esto, que es una constante, entonces divido entre esa misma constante para no alterar esta función. Como esta sigue siendo una constante cualquiera, podemos extraerla fuera de la integral. Ahora sí, hay que dejar todo en términos de la nueva variable u. Toda esta parte sería el diferencial de u. Toda esta parte que está dentro de paréntesis sería u. Y esta parte, en lugar de 5x, voy a escribir u menos 1 y simplificarlo para que me quede en términos de u. Sustituyendo y luego simplificando, obtenemos ahora esta integral. Aquí solamente aplicamos propiedad distributiva, que sería 2 por u a la 6 menos u a la 7. Separamos como dos integrales y aplicamos la propiedad de, que sería aquí, la integral de una función polinómica, que sería esta parte de aquí. Nuestra integral quedaría de esta forma al resolverla, pero no olvidemos regresar a la variable original. Entonces, en lugar de u vamos a escribir 1 más 5x y con eso concluimos el ejemplo. Bien, ya tenemos aquí la sustitución ahora, en lugar de u, 1 más 5x. Aquí si quieren pueden utilizar la propiedad distributiva y les va a quedar aquí una nueva constante, etcétera, pero si no, no hay ningún problema. Igual la respuesta está correcta. Bueno, con esto termino el tema de integral de funciones exponenciales. Si se fijan, no siempre porque sea una función exponencial, al final hay que utilizar estas dos. Ya vimos dos casos donde en una, al utilizar algún cambio de variable, se utilizó la fórmula de la integral que queda como función logarítmica, que fue el ejercicio anterior, y en este caso con la fórmula de la función de un polinomio. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho su atención, espero que hayan comprendido el tema.
Si tienen alguna duda, sugerencia o algún comentario, igual bienvenido.